Hola a todos, los saludo en el amor del Señor, con mucho cariño, esperando que estén muy bien, dándoles la bienvenida a esta nueva clase de escuela dominical en la que aprenderemos lo que el Señor quiere decir a nuestras vidas, una vez más. Vamos a seguir con los evangelios, ya estamos terminando, yo creo que esta hoy una clase más y terminamos con los evangelios. Y vamos a seguir leyendo en el libro de Juan, vamos a leer el capítulo 21. El versículo 1 dice así: Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, en tu nombre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por una vez más permitirnos leer y aprender y escuchar de estas cosas que tú permitiste que se escribieran, que tú impulsaste a que se escribieran. Pensando también en que nosotros un día las leeríamos y seríamos bendecidos por tu palabra. Te ruego, Señor Jesús, que cada uno pueda aprender lo que necesita. Te ruego, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades espirituales que hay detrás de estas letras y que podamos nosotros abrir nuestros oídos y preparar nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya habíamos visto en las clases anteriores que Jesús, después de morir, como ya sabemos, resucitó. No se quedó muerto en la tumba como cualquier persona naturalmente queda. No se descompuso su cuerpo, no quedó en los huesos, sino que pasaron 3 días y resucitó. Y no fue tampoco como otros que resucitaron, por ejemplo, el más conocido, Lázaro, cuyo cuerpo volvió a la vida, aunque ese sí se estaba descomponiendo ya, sino que el cuerpo de Jesús fue glorificado. Ya no es un cuerpo físico, ya no es un cuerpo humano que puede volver a morir, porque Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Entonces tenemos eso claro. Jesús murió, pero resucitó. Y luego empezó a aparecerse a la gente. Se apareció a las mujeres, se apareció a estos discípulos que iban de camino a Emaús, luego se apareció a los otros discípulos, luego se apareció, una semana después de haber resucitado, se apareció a Tomás, y Tomás creyó, y así se iba apareciendo. Y aquí se aparece Jesús nuevamente a los discípulos, a 7 de ellos en realidad, junto al mar de Galilea, que también puede ser llamado el mar de Tiberias, es lo mismo. Y vamos a hablar un poco de lo que pasó aquí, no vamos a leer todos los versículos, sino que vamos a ir contando lo que estos versículos nos narran. Y es que estaban ahí en el mar de Galilea y Pedro tiene la brillante idea de ir a pescar. Es como un poco nostálgico, porque cuando Jesús llama a Pedro para que sea su discípulo, Pedro estaba pescando. Y ahora el Señor murió, resucitó. Pedro ya lo sabía, ya lo había visto resucitado. Pero es como que hay un cambio. Como que las cosas pareciera que no van a ser como antes, como estos 3 años que estuvieron con el Señor. Y Pedro vuelve a lo que hacía antes, lo que mejor sabía hacer, pescar, porque era un pescador. Tiene algo de nostalgia por las cosas que están sucediendo, es como estar un poco en shock. Y los demás también se sumaron y fueron a pescar con Pedro. Dije que Pedro fue a hacer lo que mejor sabía hacer, porque era un pescador, pero las 2 veces que los vemos pescando, a las 2 veces que nos referimos ahora, no pescaba nada. Y tenía que llegar el Señor para intervenir y que aparecieran los peces. Y no pescaron nada en toda la noche. Se hizo de mañana y de repente apareció Jesús en la playa. Una aclaración no tanto que ver con la Biblia propiamente tal, es que normalmente cuando decimos playa, nos referimos a que nos vamos a poner el traje de baño, vamos a ir al mar y nos vamos a lanzar al agua. No está del todo mal esa definición o descripción, pero lo que realmente significa, o la primera acepción que tiene la palabra playa, es la arena, o las piedras, o incluso a veces tierra, que hay a la orilla del mar. Entonces cuando dice aquí que Jesús se apareció en la playa, no quiere decir que Jesús apareciera en medio del mar como lo hizo cuando había una tormenta y era de noche, parado sobre el agua, sino que estaba en la arena. Y los discípulos no podían ver quién era, probablemente por la distancia. Y Jesús les pregunta si habían logrado pescar algo. Y una vez más, igual que la vez anterior, Jesús les da instrucciones a estos discípulos para que logren pescar algo.
les dice que echen la red a la derecha de la barca y entonces van a tener peces. Y como es de esperarse, como es lógico, cuando siguen la orden de Jesús, sí obtienen pesca, sí obtienen peces. Y fueron tantos peces que la red pesaba y no podían sacarla del agua. Y aquí Juan se da cuenta, el discípulo a quien Jesús amaba, se da cuenta de que era el Señor el que estaba en la playa y que les había dicho que echaran la red y que podrían obtener peces si la lanzaban a la derecha de la barca. Probablemente se dio cuenta más que por un discernimiento espiritual o más que por una vista de águila que le permitiera ver a la distancia quién era este hombre, porque recordó aquello que ocurrió anteriormente, 3 años atrás, de que no podían pescar nada y que cuando un hombre les dio instrucciones lograron pescar. Y aquí pasa algo muy bonito en mi opinión, y es que Pedro no dudó un segundo de lo que Juan dijo, que era el Señor el hombre que estaba en la playa. No dudó un segundo, sino que enseguida se vistió, se tiró al agua, sí, un poco contraproducente porque se mojó la ropa, y empezó a nadar a la orilla para poder encontrarse con Jesús. Puede que ahora estuviera amaneciendo, puede que ahora no hubiera una tormenta, pero yo comparo esto con la vez en la que Pedro intentó caminar sobre el agua y miró las olas, se asustó y cayó. Porque aquella vez Pedro quiso hacer lo que había hecho el Señor y quiso pararse sobre el agua como él, pero esta vez a Pedro no le importa nada de eso, sino que lo único que quiere es estar junto a su Señor. Caminando por el agua, da lo mismo. Se lanzó, se mojó la ropa y nadó con fuerza, con vigor hacia la orilla para ver a su Señor. Aquella vez le dijo al Señor, dime que vaya y yo voy. Ahora escuchó que era Jesús el que estaba en la orilla y no tuvieron que darle ninguna instrucción. Inmediatamente se lanzó al agua y nadó hasta la playa. Mientras tanto, los demás seguían en los barcos, no se tiraron los demás al agua para ir donde el Señor, y cuando llegaron a la orilla tenían el desayuno preparado. No sé si lo hubiera preparado el Señor antes de que Pedro llegara, o si lo prepararon los dos juntos. De cualquier forma, qué rico tomar un desayuno preparado por el Señor mismo. Y Jesús entonces les ordena que arrastren la red llena de peces, llena de 153 peces, grandes y pesados, para que puedan cocinarlos también. Y hay un milagro interesante aquí, que es que la red no se rompió. La vez anterior, cuando Jesús los llamó para que fueran sus discípulos, las redes se habían roto de tanto pez que entraba en ellas. Aquí no se rompe. Aquí no se rompe. La vez anterior se tenían que dar cuenta de que los peces y la pesca no eran lo más importante y que tenían un negocio mucho más relevante que atender, que era volverse discípulos del Señor. Y perdieron los peces esa vez, pero no importaba, porque habían ganado algo mejor y porque ya no iban a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Pero aquí Jesús les prepara el desayuno y les da este regalo de 153 peces para que puedan comer. Por supuesto que no se los comieron todos, seguramente los vendieron o los regalaron incluso a otros discípulos, es mucho más probable eso. Y Jesús no es que tuviera más poder ahora que antes, que ahora como está glorificado tiene más poder y logró que la red no se rompiera. Jesús pudo haber hecho que la red no se rompiera la primera vez, pero aquí quiso que no se rompiera. Y así fue. Entonces les dice Jesús que vengan, que desayunen. Y los discípulos no le preguntaron, ¿y quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces por aquí? Porque ya sabían que era Jesús. Ya se había dado cuenta. Ya sus ojos no estaban tan cegados como las primeras veces que lo vieron, ni sus oídos tan tapados como las primeras veces que escucharon que el Señor había resucitado. Ya tenían una fe un poco más fuerte, ya tenían un mayor discernimiento, ya todos sabían que ese hombre era el Señor y no había necesidad de preguntarle. Y creo que hay una lección importante en esto último, y es que tenemos que aprender a reconocer la voz del Señor. Puede que no lo veamos aparecerse físicamente ante nosotros, pero muchas veces tenemos pensamientos en nuestra mente y, y a veces estos pensamientos no son de nosotros, sino que vienen por el Señor, por el Espíritu Santo que nos habla. Y a veces no hacemos caso. Y a veces pensamos, a lo mejor soy yo mismo que me estoy imaginando cosas, a lo mejor es incluso el diablo que me quiere engañar para que yo piense que es el Señor que me habla y yo haga algo que no está bien. Tenemos que aprender a reconocer la voz del Señor
y estar seguros de que es Él y hacerle caso. En contrario, a veces escuchamos otra clase de pensamientos en nuestra mente. Pensamientos como que somos basura, pensamientos como que somos tontos, pensamientos como que no servimos para nada. Y, y creo que sabemos que no es el Señor el que nos dice esas cosas. Pero, como decía, en contrario, tenemos que en estos casos, sabiendo que es el diablo el que nos está mintiendo, ponernos a escuchar lo que el Señor quiere decir a nosotros. Aquí no se, en el primer caso se trataba de confundir la voz del Señor con algo más. En el segundo caso se trata de eh, ignorar la voz del enemigo para poder prestar atención a la voz de nuestro Señor. Pero no podremos prestar atención a su voz si no sabemos reconocerla. Tenemos que saber cuando el Señor nos llama, saber cuando el Señor nos está hablando, saber cuando un mensaje es de Dios y cuando no lo es. Y no se preocupen si les llega a pasar esto que yo les estoy contando. Tal como los discípulos al principio no creían, al principio estaban dudosos, y su fe va cambiando, su fe va creciendo, se va desarrollando y se van dando cuenta sin tanto reto, digamos, que es el Señor el que está ahí y es el Señor el que los va hablando. Pero tenemos que, como decía la hermana Cecilia en una clase que tuvimos en la iglesia un par de semanas atrás, tenemos que entrenarnos en la fe. Y luego de que tomaron desayuno, un buen desayuno preparado por el Señor, Pedro está caminando con Jesús y el Señor le pregunta: Simón, ¿me amas? Y Pedro le contesta: sí, Señor, te quiero. Entonces apacienta mis ovejas o mis corderos, dice Jesús. Luego vuelve a preguntar: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Entonces apacienta mis ovejas o cuida mis ovejas. Y le vuelve a preguntar: Simón, ¿me quieres? Y Pedro se entristece esta vez y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te quiero. Entonces Jesús le dice: alimenta a mis ovejas. Y aquí yo creo que ustedes saben que decir te amo no tiene el mismo impacto que decir te quiero. Y justamente las palabras en griego que se ocupan en este relato son distintas. Amor y querer. Amar y querer. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama y Pedro le responde que lo quiere. Y la tercera vez que Jesús pregunta igual que como Pedro responde, le pregunta si lo quiere, no si lo ama. Entonces Pedro se entristece probablemente por dos cosas. Por un lado porque se dio cuenta de que le estaba respondiendo eh, como que lo quería menos que amarlo. Se dio cuenta de que Jesús también bajó el nivel de amor en las palabras que usó y se entristeció por darse cuenta de que quizás no estaba respondiendo bien. Pero por otro lado también tiene que haberle dolido que se lo preguntara tres veces porque recordó, seguramente seguía fresca la herida y la culpa de que lo había negado. Tres veces lo negó, Jesús tres veces le preguntó. Y esta última vez Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Primero era: tú sabes que te quiero. Después: Señor, tú sabes todo. Tú me conoces. Tú sabes que me falta. Pero aunque le faltara, aunque se relacionen tres preguntas con tres negaciones, lo que yo quiero destacar en este punto es que no está todo perdido, como ya he dicho muchas veces antes. Lo que hizo Pedro fue una traición horrible, fue fea. No por nada sintió tanta culpa. Pero no estaba todo acabado. Y Jesús aún así le encomienda a sus corderos, que son los cristianos más inmaduros, y también a sus ovejas, que son cristianos más fuertes y experimentados en la fe. Jesús le da una responsabilidad tremenda y muy importante a Pedro, a pesar de que Pedro probablemente se estaba sintiendo medio indigno, como que no se merecía el amor del Señor, que es verdad, no lo merecemos, pero si el Señor nos lo ofrece, aceptémoslo. Luego le dice Jesús a Pedro que cuando era joven podía hacer lo que quería, podía vestirse él mismo y podía ir donde él quería, pero que cuando sea mayor, mayor de lo que es en ese punto, eh, otros lo iban a vestir y otros lo iban a llevar a lugares donde no quería ir.
Y eso lo dice de tal forma que está profetizando que Pedro moriría martirizado, es decir, lo matarían, con una muerte que finalmente glorificaría a Dios, porque no lo matarían por ser una mala persona o un criminal, sino que lo matarían por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo, y eso trae gloria a Dios. Entonces, como les digo, Pedro se equivocó, cometió errores antes, cometió un error en este momento al decirle te quiero en vez de te amo al Señor. Cometería errores después, creo que ya lo hemos hablado, y quizá lo hablemos más adelante también. Pero a pesar de todos esos errores, a pesar de todas esas faltas, Jesús le da una responsabilidad importante a Pedro y le profetiza finalmente que va a morir y va a glorificar a Dios. Y aquí Pedro se da vuelta y ve que detrás está el discípulo que Jesús amaba, que es Juan. Le dice, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le dice, ¿qué le importa? Le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, eso a ti no te incumbe. Tú sígueme. No importa lo que pase con el resto, tú sígueme a mí. Entonces comenzó a correr el rumor de que Juan iba a vivir por siempre, lo que sabemos que no fue así. Sin embargo, fue el último de los discípulos en morir y murió de viejo. Intentaron matarlo, pero no pudieron. Y aquí Juan da la gran revelación de que ese discípulo es el mismo. Y luego en Mateo 28, 16, dice que los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Probablemente después de este suceso en la playa, que había 7 discípulos, el Señor les dijo que fueran a un monte específico y los 7 discípulos le contaron a los otros 4 y se dirigieron a ese lugar. Y vieron a Jesús y lo adoraron, aunque todavía algunos tenían algunas dudas. Que como dije antes, es normal, la fe se va afirmando. Y aquí Jesús les da a los discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. Le dice que se ha dado a él toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan esto por seguro, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Ya le estaba dando a Pedro cierta responsabilidad, como que pastoreara al rebaño de la iglesia. Y ahora le dice en general a los discípulos que vayan y prediquen a todas las naciones, que no significa simplemente países, sino que la palabra aquí que se usa es una que se refiere a razas, etnias, tribus. Cuando ustedes lean gentiles, no significa amables, sino que se usa esta palabra para referirse a aquellos que no son judíos. También se dice griegos. Se refiere a lo mismo. Se refiere a aquellas personas que no eran judías. Salgan de este lugar y vayan y prediquen a todos. El Evangelio y lo que yo hice por ustedes no tiene que quedarse entre ustedes, sino que tiene que esparcirse por todo el mundo. Y Jesús nos da una esperanza, porque este mensaje no era solamente para los 11, que hicieron un buen trabajo. Ya vemos que el Evangelio se ha esparcido mucho a partir de estos 11 a quienes Jesús les dio directamente el mandato. Pero también va para nosotros. Y del mismo modo que el mandato va para nosotros la esperanza de que Jesús está con nosotros por siempre hasta el fin de los tiempos. Nos vemos a Juan, y el versículo 25 del capítulo 21 dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Y esto es algo que yo digo muchas veces cuando oro, que no podríamos darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en solo un rato. Nos demoraríamos toda la vida en agradecer al Señor por las cosas que Él ha hecho. Porque hay cosas que hizo Jesús en esos 3 años que, como he dicho en otras clases, no se escribieron. Pero que, por supuesto, no obsta que hayan ocurrido, el que no se hayan escrito. Hay cosas que Jesús hace en tu vida, que puede ser más corta o más larga que la mía. Hay cosas que Jesús, que Dios, ha hecho durante toda la existencia, que no podemos contarlas todas, y por todas y cada una de ellas en realidad podemos agradecerle. Los libros no podrían contener todas las cosas que Dios hace por nosotros. Nuestras palabras no pueden expresar dentro del tiempo que nos queda para vivir todas las cosas que Él hace por nosotros. Pero vamos a agradecerle ahora porque Él es bueno y porque conocemos que es así.
porque lo hemos vivido en carne propia y porque hemos leído y porque hemos escuchado testimonios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por permitirnos leer cosas tan espectaculares. Gracias, Señor, por permitirnos escucharte y aprender de ti. Te ruego que nunca dejemos de maravillarnos de las cosas que tú haces por nosotros y por toda la humanidad, las cosas que haces y las que has hecho y las que harás también, y que nos ayudes a vivir con una actitud conforme al agradecimiento que debemos sentir por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos la próxima semana en el templo. Espero que tengan una muy buena